consigues que el paciente se sienta como para que una persona pueda comer, para que una persona pueda nutrirse correctamente por vía oral de forma segura. Se necesitan, por ejemplo, otros profesionales. No tratamos patologías, tratamos al paciente, a él y a su entorno, para que convivan con la enfermedad. Y en muchas ocasiones los pacientes crónicos, cuando van a las consultas de enfermería o de medicina, es que ellos saben más de su propia enfermedad que el propio profesional. Te voy a hacer un spoiler sobre tu vida, uno que no te va a gustar. Es muy probable que tú o alguien a quien quieres pase los últimos años de su vida conviviendo con una enfermedad crónica. No lo digo por alarmar, lo dicen los datos. Vivimos más, pero no siempre vivimos mejor. Si te preguntas qué te depara el futuro, Alejandro López Escobar, director del área biosanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, tiene una respuesta más que probable. Lo esperable, y ahí va un spoiler, es que se acompañe de una enfermedad crónica. El 70% de los mayores de 65 años tendrá una enfermedad crónica. Y ahí viene el resto de las preguntas. ¿Qué enfermedad crónica vas a tener? ¿Va a necesitar unos cuidados? ¿Vas a proporcionarte tú a ti mismo los cuidados, o sea, autocuidarse? ¿Quién te va a enseñar a autocuidarte? ¿Cómo te van a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Ese porcentaje no es solo una estadística, es una llamada de atención sobre la sostenibilidad de nuestros ciudadanos. Si 7 de cada 10 personas necesitaremos atención prolongada, el sistema actual enfocado a lo agudo se queda corto. Por eso la enfermería está evolucionando hacia un modelo que no se limita a la técnica, sino a la gestión integral de la persona. Lo cuenta Ángel Vicario Merino, director del Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en UNIR. Justamente la enfermería de práctica avanzada es una especialización de la enfermería que surgió en los años 60 debido a las demandas por parte de la sociedad de un profesional que pueda hacer esa continuidad asistencial. Y además para complementar el sistema sanitario en ayuda a que, es verdad que hay una deficiencia de médicos a nivel internacional. No tratamos patologías, tratamos al paciente, a él y a su entorno, para que convivan con la enfermedad. Pasar de tratar una enfermedad a cuidar a una persona parece un matiz semántico, pero es una revolución clínica. Implica que el profesional debe ser capaz de diseñar un plan de vida, no solo un plan de medicación. Es aquí donde la especialización en práctica avanzada se vuelve el motor que asegura que el paciente no se pierda en el sistema. La enfermería de práctica avanzada lo que hace es intentar coordinar, servir de punto focal para que no sea todo un montón de personas, un colectivo muy grande que vayan dirigiéndose hacia la familia, sino que se centralice y pueda servir de punto focal de referencia para que la familia pueda recibir un único medio de comunicación. Esa capacidad de ser el punto focal evita que las familias reciban mensajes contradictorios de distintos especialistas. La enfermera de práctica avanzada actúa como una brújula en un entorno sanitario que a menudo resulta laberíntico para quien no tiene conocimientos médicos. Pero para guiar primero hay que saber comunicar. Que sepa hablar el idioma de la familia y que sepa hablar el idioma clínico. No puedes comunicarte con las familias de la misma manera que te comunicas con el compañero que es médico, con el compañero logopeda, con el compañero que es fisioterapeuta, porque es una manera de comunicarte diferente. Entonces, es esa función como de traductor de idiomas de uno y otro para poder trabajar con la familia en colaboración. Interpretar la terminología técnica y transformarla en consejos accionables para el hogar es lo que realmente empodera a la familia. Eso y tener un equipo multidisciplinar que cubra todas las necesidades del paciente. Dentro de esos equipos hay piezas que a menudo pasan desapercibidas pero que son críticas para la autonomía del paciente. Por ejemplo, los logopedas, de los que conocemos solo una mínima parte de su trabajo. Lo sabe Jaime Paniagua Monreal, logopeda en el Hospital Rey Juan Carlos y docente en UNIR. Es verdad que durante muchos años el papel del logopeda no siempre ha estado asociado al ámbito del adulto, es decir, hemos estado como muy asociados al ámbito infantil y probablemente como muy cercano a temas más educativos que sanitarios, pero realmente el logopeda está reconocido, por lo menos en España, como una profesión sanitaria que tiene los conocimientos y competencias suficientes para poder tanto prevenir como detectar, evaluar, diagnosticar y tratar tanto problemas de la comunicación como de aquellas funciones orales no verbales, como puede ser la deglución.
A menudo se olvida que la capacidad de tragar o de expresar necesidades básicas es lo que define nuestra calidad de vida. Un logopeda clínico no solo rehabilita el habla, sino que protege la vía aérea del paciente. Y en situaciones complejas, su intervención puede desafiar incluso lo que parece lógico a primera vista. Durante muchos años, pues en el ámbito sanitario ha habido profesionales capacitados que han hecho muy bien su trabajo para poder detectar quién puede tener un problema o incluso para poder dar unos cuidados básicos. Pero para poder llegar un poco más lejos y ofrecer soluciones para que una persona pueda comer, para que una persona pueda nutrirse correctamente por vía oral de forma segura, se necesitan, por ejemplo, otros profesionales más especializados, igual que ocurre con gente que tiene problemas para caminar o cualquier cosa. La presencia de este especialista reduce drásticamente las complicaciones hospitalarias y acelera la recuperación. A veces la solución no está en un fármaco nuevo, sino en una técnica de posicionamiento o de control de volúmenes que solo un experto en disfagia sabe aplicar, como demuestra este caso real. Este paciente tenía que comer prácticamente tumbado. Este paciente tenía que hacer todo tipo de maniobras contraindicadas. Es un paciente en el que se empezó a trabajar desde la especialización y el mundo clínico se llevó la sorpresa de que un paciente que hacía todo al revés, teniendo a su lado un profesional que tenía un control de los volúmenes, cómo los tenía que tragar, la maniobra exacta que tenía que hacer para poder coordinar el trago en un paciente que está comiendo prácticamente tumbado, el mundo clínico empezó a ver que las infecciones respiratorias empezaron a disminuir, que incluso, egoístamente hablando, los costes sanitarios que estaba generando un paciente crónico eran menores, la calidad de vida estaba incrementándose y la seguridad que recibía el familiar era muchísimo mayor. Este ejemplo de Manuel nos demuestra que la evidencia científica aplicada de forma personalizada ahorra costes y sobre todo evita el sufrimiento de infecciones recurrentes. Cuando el profesional domina la técnica, el centro sanitario deja de ser un lugar hostil y se convierte en un espacio de bienestar. A eso le tenemos que dar una realidad y la persona se tiene que sentir acogida. Por lo tanto, la persona tiene que tener un hueco en ese comedor y normalmente, siempre de forma interdisciplinar, al final en ese comedor estamos muchas disciplinas, hay que intentar conseguir que la persona tenga un lugar en su mesa donde poder no solo alimentarse de forma segura, sino también confortable. Entonces, creo que hay como muchos puntos muy interesantes en los que hay una labor enorme que al final consigues que el paciente se sienta como en su casa. Humanizar la asistencia significa que el entorno se adapte al paciente y no al revés. Lograr que alguien con dependencia disfrute de su comida o de su estancia es el mayor éxito clínico posible. Y para conseguir ese confort, a menudo la clave no es añadir intervenciones, sino saber cuáles retirar. Desde la enfermería práctica avanzada lo que tenemos que hacer es evitar que caigan los antidepresivos, evitemos la medicalización, trabajemos con ella para evitar o tener la mínima medicalización posible, intentar ver cómo se puede con animación sociocultural dentro de las instituciones, con trabajo con el resto de profesionales, con actividades, buscar qué es lo que se puede hacer para que, independientemente de su enfermedad de base, pueda disfrutar de lo que es la estancia y pueda mejorarse y estar a gusto. Reducir la carga farmacológica innecesaria mejora el estado cognitivo y anímico del paciente, permitiéndole participar activamente en sus cuidados. Pero liderar este camino requiere una seguridad clínica absoluta, especialmente ante pacientes que son verdaderos expertos en la propia vivencia. Lo que trabajamos es una especialización en los conocimientos de enfermería que ya de los que ya disponemos para tener ese valor añadido de conocimiento, de técnicas, de habilidades. Tienes que aumentar esos conocimientos y esas habilidades también empáticas y de comunicación para poder trabajar con los pacientes y que ellos puedan hacerse responsables y ser conscientes de su propia enfermedad y no decir, yo me tomo esto porque me lo ha dicho el médico, me lo ha dicho el enfermero y ya está. No, yo tengo una diabetes, sé que la puedo gestionar así, 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 porque me la conozco y en muchas ocasiones los pacientes crónicos, cuando van a las consultas de enfermería o de medicina, es que ellos saben más de su propia enfermedad que el propio profesional. Volvamos al principio. El 70% de la población tendrá una enfermedad crónica. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino si tú estarás preparado para liderar esos cuidados.
Especializarse no es solo acumular créditos o mejorar un currículum. Es una promesa que le haces a tu futuro yo y a los cientos de personas que van a cruzarse en tu camino. Es decir que cuando llegue ese momento en que 7 de cada 10 personas necesiten cuidados, tú no vas a ser alguien que simplemente está ahí. Serás quien marque la diferencia, quien sepa qué hacer cuando los demás duden. El sistema sanitario necesita tu talento, pero tus pacientes necesitan tu excelencia. No te conformes con lo que ya sabes. Conviértete en el profesional que tú mismo querrías tener al lado si la salud te fallara. Entra en unir.net y conoce los programas de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, porque cuidar es un acto de amor, pero cuidar con maestría es un acto de justicia. Especialízate, porque cuidar mejor cambia vidas. Especialízate en Unir, porque estudiar en Unir cambia tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio de Campus Unir, donde nosotros ponemos las respuestas y tú la curiosidad.